Hola, mi nombre es Carla Fernanda Quintana Carrillo y soy alumna del grupo Quinto E de la licenciatura Plan 94 de la Universidad Pedagógica Nacional. Y en el presente video hablaré sobre los presupuestos de la lengua y de la literatura para la materia El aprendizaje de la lengua en la escuela, a cargo de la maestra Marta Elena Corona Tello. En primera instancia, se analizará la lectura titulada Presupuestos psicológicos de la didáctica y de la lengua y la literatura del autor Juan Mayor Sánchez, la cual subraya las implicaciones de la didáctica en general, precisamente a través de las interacciones entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje en un contexto comunicativo. La interacción. La interacción entre el yo y el otro es la forma más elemental de un sistema social y puede ser contemplada como modelo de toda didáctica o como contexto necesario de cualquier actividad didáctica. El primer punto dentro de esta es la interacción comunicativa, la cual articula una serie de elementos básicos entre los que destacan los dos sujetos que se comunican, la transmisión y la recepción de información contenida en un mensaje que se construye con códigos lingüísticos o no lingüísticos. Cada uno de los elementos de la comunicación da lugar a una función diferente. La primera es la función denotativa, que es aquella que orienta el mensaje hacia el contexto. La función expresiva es aquella que apunta a la actitud del sujeto respecto a aquello que comunica. La función connotativa es aquella que subraya la relación del mensaje con el destinatario. Le sigue la función fática, la cual establece, mantiene o interrumpe el contacto entre fuente y destinatario. La función metacomunicativa es aquella que se centra en el código. Y por último, tenemos la función poética, que es aquella que pone en relieve el valor intrínseco del mensaje. Además, dentro de la interacción comunicativa se manejan dos modalidades de comunicación. La primera es la comunicación lingüística, que es aquella que puede utilizar el lenguaje neutral humano o diversos lenguajes formalizados. Y la segunda es la comunicación no lingüística, la cual integra la comunicación animal y la comunicación humana. Esta puede ser simbólica o conductual. El segundo punto es la competencia comunicativa. Esta incluye la competencia lingüística, la cual se refiere al conocimiento que el hablante oyente tiene de su lengua, pero también abarca las implicaciones psicológicas y sociológicas del significado, y los condicionamientos de todo tipo que introduce la situación interactiva y los diversos contextos. El tercer punto es el modelo de la comunicación y la didáctica de la lengua y la literatura, en donde se tiene como objetivo establecer las condiciones y los métodos más adecuados para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, y para lograr el mejor uso de la misma en la actividad cotidiana, y especialmente en la comprensión de textos literarios. Aquí podemos encontrar dos variantes. En primer lugar, podemos encontrar la adquisición de la competencia comunicativa, la cual nos dice que el lenguaje se adquiere natural y espontáneamente en un contexto comunicativo, tomando en cuenta en primer lugar la situación interactiva en la que se ven inmersos el niño y sus padres. En segundo lugar, el flujo que los adultos y los iguales ejercen sobre los procesos de adquisición lingüística. Y en tercer lugar, el papel que juega la escuela y la interacción maestro-alumno. Posteriormente podemos encontrar la conversación, la cual se trata de un fenómeno psicosociológico que consiste en un intercambio de pensamientos, sentimientos, actividades y motivaciones, después de palabras, gestos, miradas y movimientos. Esta puede ser espontánea y carecer de un objetivo, o estar planificada con un fin concreto. La actividad lingüística. Para esta es una obligación analizar la perspectiva psicológica del objeto y de la didáctica de la lengua y la literatura. Como primer punto dentro de esta podemos encontrar el lenguaje, comportamiento verbal y actividad lingüística, donde nos mencionan que la actividad lingüística es compatible con los diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Esta integra la competencia lingüística, el comportamiento verbal y el sistema lingüístico como componentes. Como segundo punto podemos encontrar el modelo de la actividad lingüística, el cual enmarca una situación comunicativa en la que interactúan una fuente y un destinatario, y se estructura a partir de cuatro componentes. La actividad de los sujetos es un componente básicamente psicológico que integra los datos del sistema lingüístico y del contexto para producir o comprender el texto.
El sistema lingüístico funciona como código común de los hablantes y está estructurado a partir de una serie de elementos y de reglas. El contexto es un componente esencial y está determinado en buena medida en la actividad lingüística en general. Y el texto, el cual es el estímulo o el producto tangible de la actividad lingüística. Como tercer punto tenemos el procesamiento del lenguaje, el cual es una dimensión en la actividad de los sujetos consistente en la recepción e interpretación de los estímulos verbales o escritos, o en la elaboración y producción de respuestas verbales o escritas. Como cuarto punto encontramos el texto y el discurso, el cual puede definirse como el conjunto estructurado de unidades lingüísticas a través del que se desarrolla un tema con intención comunicativa que garantiza la coherencia y la cohesión. Y como quinto punto encontramos la actividad lingüística y la didáctica de la lengua y la literatura, en donde la actividad lingüística puede ser considerada en relación a la didáctica de la lengua y la literatura como un instrumento o un objeto de la misma, pero solo en forma indirecta o terminal, ya que el objetivo directo es el conjunto de procedimientos a través de los cuales se enseña la lengua. Pensamiento verbal. Aquí nos mencionan que el lenguaje mantiene una estrecha relación con el pensamiento. El primer punto es la relación entre el pensamiento y el lenguaje, el cual se puede sistematizar en 5 categorías. La primera es la identidad o paralelismo entre el pensamiento y el lenguaje. La segunda es la independencia entre el pensamiento y el lenguaje. La tercera es la independencia del lenguaje respecto del pensamiento. La cuarta es la dependencia del pensamiento respecto del lenguaje. Y la quinta es la interdependencia entre pensamiento y lenguaje. El segundo punto es el pensamiento verbal, el cual nos menciona que el lenguaje interior mantiene una estrecha relación con el pensamiento y desde la propensión a destacar un componente cognitivo se puede hablar de un pensamiento verbal y un pensamiento no verbal. Y el tercer y último punto es el pensamiento verbal y la didáctica de la lengua y la literatura, el cual nos menciona que no se puede adquirir la competencia lingüística sin adquirir una doble competencia comunicativa y cognitiva. Además, nos muestra dos grandes estrategias que se han venido utilizando en la enseñanza. Una de ellas es enseñar palabras y reglas gramaticales para posibilitar la producción de textos o para comprenderlos. La otra es interpretar la realidad, pensar sobre ella y posteriormente expresar esos pensamientos en palabras. En segunda instancia, se analizó el video titulado Didáctica de la lengua y de la literatura, en el cual Felipe Zayas nos menciona que el trabajo por proyectos no es la única modalidad para poder trabajar la lengua, ya sea oral o escrita dentro de la escuela, pues en ocasiones es necesario contar con un tema de mucho interés para provocar que el lenguaje sea adecuado, ya que la enseñanza de la lengua nos permite actualizar y coordinar diversos puntos que se nos pueden ver en la actualidad para poder hacer un uso correcto de la lengua, ya que los contenidos no son permanentes, por lo que se destaca la necesidad de pensar de una manera dinámica, por lo que el uso de las TICs dentro de la educación son vistas como una ampliación del objeto de enseñanza-aprendizaje. Esto es apoyado al ser conscientes de que los alumnos no son los mismos de las generaciones anteriores, por lo que es necesario ir innovando dentro del ámbito educativo, especialmente en la enseñanza de la lengua y la literatura, trazando nuevos objetivos que puedan dar respuesta a las problemáticas que surjan. Gracias.